Bien, a propósito de este tema que ha sido noticia no solamente en Colombia, sino también esta noticia ha dado la vuelta al mundo. Saludamos en esta tarde a Fabián Umar, abogado penalista. Muchísimas gracias por atendernos. Y a propósito de esta primera declaración del hijo del presidente Gustavo Petro, ¿qué deberíamos esperar para las siguientes horas? Sea usted bienvenido. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Fabio Umar, no Fabián, Fabio. Es una confusión, es una confusión que se presenta mucho cuando estoy en el Ecuador, que es un país al que visito con muchísima frecuencia. Bueno, muchísimas gracias, Fabio. Mil disculpas, así me lo habían puesto. Tranquilo. Fabio, bueno, vuelvo a la pregunta que yo había planteado a partir de esta declaración y lo que pudimos escuchar del hijo del presidente colombiano. ¿Qué deberíamos esperar para las siguientes horas? A todo el país político y al país judicial lo tomó por sorpresa esa manifestación que hace el hijo del presidente. Todos pensábamos que él iba, a alguna manera, era lo natural, lo razonable que se fuera a un juicio, pero avisó, dijo de viva voz que va a colaborar con la justicia, lo cual quiere decir uno de dos caminos: o va a buscar un preacuerdo, que es una terminación anticipada del proceso aceptando responsabilidad penal a cambio de un descuento punitivo, o, porque se pueden las dos figuras, va a alcanzar un principio de oportunidad. Principio de oportunidad que en este caso implicaría o significaría que va a entregarle información valiosa a la Fiscalía, información que la Fiscalía no tiene y que él le puede entregar. En ambos casos, el principio de oportunidad y el preacuerdo tienen implicaciones judiciales muy significativas, porque quiere decir que el hijo del presidente puede terminar condenado a un número importante de años, y unas implicaciones políticas que Colombia no ha visto hasta ahora. Y es que el hijo de un presidente en ejercicio reconozca haber recibido dineros y haber lavado activos. Bueno, es bastante grave. Y justamente, en caso de que eventualmente sucediera este escenario que usted acaba de mencionar, Fabio, ¿cuáles pudieran ser las consecuencias en lo político para la presidencia de su padre? Pues realmente estamos en caminos inexplorados. Colombia nunca había vivido algo parecido. Hemos tenido, por supuesto, grandes y muy sonados episodios de corrupción política, el proceso 8000 hace muchísimos años, donde los narcotraficantes pusieron algo así como $10 millones para la campaña política de la presidencia de aquel entonces. Pero nunca habíamos visto que el hijo de un presidente en funciones, en ejercicio, pudiera terminar condenado. Y yo creo que el país político ya está sintiendo el desgaste que esto le produce al gobierno del presidente Petro. Por ejemplo, hoy, el presidente Petro, es decir, su gobierno, perdieron la presidencia de una célula legislativa muy importante, que es la Comisión Primera en el Senado. No es un asunto menor, porque empieza a restarle capacidad de acción al gobierno y, por supuesto, de adelantar sus reformas. En unos meses, en 2 meses, en menos de 2 meses, vienen las elecciones regionales, departamentales y municipales. Es muy factible que el proyecto del pacto histórico, que es el partido del presidente Gustavo Petro, quede herido por acontecimientos como el de Nicolás Petro y otros. Ok, permítame referirme a esta última parte, Fabio, que me parece aquí importante. Usted ha analizado y ha mencionado 2 escenarios donde podría sufrir un remesón el gobierno de Gustavo Petro, y más que el gobierno, este proyecto político. A nivel legislativo, ¿cuáles proyectos de ley podrían verse afectados y golpeados? Y eso, ¿en qué medida también podría representar un golpe para este proyecto político? Bueno, lo primero que hay que decir es que la agenda legislativa del presidente Gustavo Petro desde el día 1 fue sumamente ambiciosa. Fue un proyecto en alguna medida refundacionista de algunas instituciones muy arraigadas en Colombia. Y eso de suyo hacía tremendamente difícil que él lograra sacar los proyectos. Por una razón sencilla: no tenía mayorías abrumadoras en el Congreso.
tenía un número importante de congresistas y a través de alianzas y coaliciones lograba tener unas mayorías, pero al fin y al cabo mayorías compuestas, mayorías logradas a través de alianzas. Esos proyectos de ley tan complicados, por ejemplo, la reforma a la salud, la reforma laboral, entre otras, no tuvieron la aceptación que se esperaba, que el gobierno esperaba que tuvieran al interior del Congreso de la República. Inmediatamente se empezaron a desboronar esas coaliciones y hoy en día creo que no es exagerado decir que el gobierno no tiene coaliciones importantes más allá de sus propios congresistas. Eso, por supuesto, va a ver alterada la agenda legislativa que propone el gobierno. Claro. El gobierno, en la legislatura que acaba de instalarse hace unos pocos días, perdió dos importantes lugares, en la presidencia del Senado de la República, que a su vez es la presidencia del Congreso, y la presidencia de una célula legislativa. Okay. No la tiene fácil para pasar la agenda legislativa. Ahora, Fabio, en cuanto tiene que ver a términos de gobernabilidad, vamos por el otro lado. Se avecina una elección que puede ser crucial también dentro de esta misma lógica de los espacios de gobernabilidad y de asegurarse por lo menos que en alguna medida se pueda cumplir con lo que propuso Gustavo Petro durante la campaña electoral. Si hablamos de las elecciones muy puntualmente, ¿cuál podría ser el efecto y eso cómo repercutiría también en su gestión? Bueno, Colombia, como la mayoría de países latinoamericanos, es un país con unas pocas ciudades grandes. Realmente en Colombia no hay más de 4 o 5 ciudades muy grandes, empezando por Bogotá, que es una ciudad pues, de casi 10 millones de habitantes. Pero si las principales ciudades, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena eventualmente, quedan en manos de gobernantes, alcaldes, que no son afines al proyecto político de Gustavo Petro. Y lo mismo sucede con 2 o 3 gobernaciones que son muy importantes. Las gobernaciones son las de los departamentos. Cundinamarca, que es el departamento central, algunos departamentos del Caribe. Gustavo Petro inmediatamente va a perder representación política en los territorios. Va a encontrarse con, de alguna manera, contradictores en los territorios, lo que le va a hacer más difícil el trabajo en las ciudades pequeñas, en llegar con su proyecto político de una manera capilar, si se quiere, muy residual allá a los barrios. Y eso puede hacer que Gustavo Petro pierda como el líder que se planteó, porque él se planteó siempre como un líder de un proyecto político de largo aliento, y esto lo puede liquidar como tal. Claro. Y me parece aquí también necesario preguntarle, Fabio, a partir de esto, y considerando que el hijo de Gustavo Petro ha dicho que está dispuesto a entregar información a la Fiscalía y a la justicia colombiana, le pregunto yo, ¿alguien va a salir, y quiero llamarlo coloquialmente, embarrado de todo esto, para que se entienda también en Colombia, algún responsable debe haber de todo esto? ¿Quién va a ser? Probablemente. Yo no descarto que el hijo del presidente Gustavo Petro, qué sé yo, por unos tentáculos desconocidos para todos, de alguna manera empiece a salpicar a personas que hoy trabajan en el alto gobierno y que en su momento fueron partícipes de la campaña del presidente. Esta es una hipótesis plausible, razonable, que puede suceder y que realmente aniquilaría el gabinete del presidente, por poner un solo ejemplo. Claro. Recordemos que Gustavo Petro ya ha tenido 2 remesones ministeriales importantes. Recientemente, claro. Sí, definitivamente. ¿Qué va a pasar el día jueves, Fabio? Bueno, viene la solicitud de audiencia de imposición de medida de aseguramiento. Hoy quedó formalmente clausurada la etapa de imputación de cargos, es decir, a estos ciudadanos ya se les señaló la razón por la cual están siendo investigados y deben enfrentar un proceso penal, y ahora debe adelantarse la etapa de solicitud de imposición de medida de aseguramiento. La Fiscalía le va a solicitar a un juez de la República que restrinja de algún modo la libertad de estos señores, bien porque los ponen en su casa como una medida temporal, bien porque los ponen en un establecimiento penitenciario como una medida también provisional. Pero sea como fuere, pues hay una solicitud de medida de aseguramiento en camino que no es
no es un asunto menor. Imagínese usted el hijo del presidente de la República, primer presidente de izquierda elegido popularmente, y su hijo preso por recibir dinero de la mafia. Sí, gravísimo para la democracia de cualquier país del mundo. Fabio, otra pregunta que aquí me parece necesario hacerle. A partir de todo esto, hay perdedores y hemos hablado de Gustavo Petro, su gobierno y su entorno. ¿Quién gana con esta crisis que está enfrentando el gobierno? ¿Existe alguna organización política en Colombia o tal vez algún líder político de su país que esté de alguna manera aprovechando este remesón y este traspié del gobierno de Petro? Quiero decirle que he notado mucha ecuanimidad y mucha madurez por parte de los opositores, de los enemigos políticos de Gustavo Petro, que hubieran podido hacer de toda esta situación una fiesta y de alguna manera incluso burlarse, aprovecharse políticamente. Y no lo han hecho. No lo han hecho. Quiero decirle que Colombia, para mi sorpresa, ha mostrado sus líderes de oposición de derecha, han mostrado grandeza en estos asuntos, han decidido no hablar. Yo, por supuesto, creo que en su intimidad deben de alguna manera celebrar que el proyecto político de Gustavo Petro no va a florecer o no está floreciendo, pero ese es el juego de la democracia. De resto, no he visto ningún contradictor político alegrándose o festejando estos hechos que, más allá de las consecuencias políticas, por supuesto que tiene unas implicaciones humanas que nadie quisiera estar pasando. Fabio, muchísimas gracias. Espero verlo cualquier momento por acá por el Ecuador. Un abrazo grande. Cuídense mucho, por favor. Gracias. Una feliz noche para nuestro invitado, Fabio Umar, abogado penalista en directo desde Colombia.